Hola, entusiastas de la astronomía, bienvenidos al nuevo Boletín de Astronomía. El cometa 13 Atlas vuelve a dar que hablar con nuevos descubrimientos, especialmente uno que Avi mencionó ayer en su publicación. Creo que es el momento de repasar todas las anomalías que ha mostrado 13 Atlas, incluyendo la que Avi Lowe reportó ayer, porque todas estas anomalías juntas convencerán a la mayoría de que 13 Atlas sea lo que sea. No es un cometa típico, no es un cometa como los conocemos. En este video, primero resumiré todas las anomalías que hemos visto hasta ahora. Segundo, hablaremos del nuevo descubrimiento de Avi Lowe. Tercero, hablaremos de un cometa que Jason Wright, quien trabaja en SETI, ha hecho todo lo posible por refutar las afirmaciones de Avi Lowe. Hablaremos de un cometa natural que compara con 13 Atlas. Afirma que este cometa natural tiene características muy similares a las que observamos en 13 Atlas. Así pues, 13 Atlas no es un objeto único, sino algo que sin duda corresponde a un cometa natural. Vamos a refutar a quien lo niega y a tratar muchos más temas en este video. Enseguida entramos en materia. Bien, primero vamos a analizar las distintas anomalías que hemos observado hasta ahora con 13 Atlas. El doctor Lowe informó ayer de las primeras 11 anomalías previas a la número 12. Así que les presentaremos brevemente las anomalías de la 1 a la 11. La primera anomalía que me llamó la atención fue la órbita y el momento de llegada de este objeto. Este objeto tiene una órbita retrógrada que se encuentra a menos de 5 grados del plano de la eclíptica de los planetas alrededor del Sol. Esta órbita facilita que este objeto pase cerca de algunos planetas del sistema solar, suponiendo que llegue en el momento adecuado. En primer lugar, la alineación con la eclíptica tiene una probabilidad del 0 Pfeffinger. Y en cuanto al tiempo de llegada, se ha ajustado con precisión para que pase a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter. Por cierto, estos dos planetas se encuentran en la zona habitable del Sol. Y el tercer planeta tiene satélites que también podrían albergar vida bajo sus superficies heladas. Se trata de una coincidencia muy interesante con una probabilidad del 0,0001%. Si además se tiene en cuenta que 13 Atlas alcanzó el perihelio con el Sol justo cuando se encontraba en el lado opuesto del Sol con respecto a la posición de la Tierra. En ese momento, es decir, en el perihelio, 13 Atlas modificó su órbita debido a que era inobservable desde la Tierra. Esta coincidencia resulta muy interesante y útil para cualquiera que desee descubrir numerosos planetas, tal vez enviar sondas para explorarlos y, al hacerlo, modificar su órbita cuando no están siendo observados por el único planeta conocido con una civilización inteligente. En ese caso, la probabilidad de que todo esto ocurra por pura casualidad es de al menos decenas de miles a uno. En cuanto a la anomalía número 3, en julio, agosto y noviembre de 2025, el objeto exhibió un chorro de gas dirigido directamente hacia el Sol, conocido como cola inversa. Lo importante es que este fenómeno no es una ilusión óptica. Algunos cometas han parecido tener colas invertidas, pero en realidad se trata de un efecto óptico cuando la Tierra atraviesa su órbita y observa el polvo y el gas que deja a su paso. El cometa entonces parece estar en medio de su propia cola, pero esta vez es diferente. La cola invertida es real. Jason Wright ha sugerido que un cometa natural tiene una cola invertida súper larga similar.
y a menudo se usa como ejemplo para refutar otras hipótesis. Sin embargo, basarse en ese ejemplo como prueba irrefutable es extremadamente engañoso y lo analizaremos en detalle más adelante. En cuarto lugar, el estudio descubrió que el núcleo de este objeto es 1,000,000 de veces más masivo que Oumuamua y aproximadamente 1,000 veces más masivo que 12 Borisov. A pesar de moverse más rápido que ambos, lo más sorprendente es que la probabilidad de que exista un objeto tan masivo es inferior al 0%. Si objetos de este tamaño atravesaran el sistema solar con regularidad, deberíamos esperar ver cientos de objetos tan pequeños como Borisov o Oumuamua, pero no es así. En quinto lugar, su flujo gaseoso contiene más níquel que hierro, similar a las aleaciones de níquel producidas industrialmente y una proporción de níquel a cianuro muchas veces mayor que la de todos los cometas conocidos, incluido 12 Borisov, el único cometa interestelar confirmado. Si bien existen varias hipótesis naturales para el ciclo del níquel carbonilo, el único ejemplo conocido hasta la fecha es el proceso artificial de níquel carbonilo utilizado para producir aleaciones de níquel. En sexto lugar, el análisis reveló que la masa gaseosa del objeto contenía solo un 4% de agua, una cifra extremadamente baja en comparación con la mayoría de los cometas que conocemos. Esta proporción es inusual y contraria a la composición típica de los cometas del sistema solar. En séptimo lugar, el objeto 13 Atlas también exhibió una polarización negativa extremadamente alta, muy superior a la de cualquier cometa conocido, incluido el 12 Borisov. Este patrón de polarización sugiere que su curva de luz es completamente diferente a todo lo que hemos observado hasta ahora. Su forma se asemeja más a la de un asteroide tipo Centauro del sistema solar exterior que a la de un cometa típico. Puede que sea de origen natural, pero claramente no es un cometa típico. En octavo lugar, el objeto parecía provenir exactamente de la misma región del cielo que la señal de radio WOW, con una desviación de tan solo 9 grados, lo que representa una probabilidad de coincidencia del 6%. WOW es la señal más fuerte y estrecha que hemos detectado hasta la fecha, y la única que se asemeja remotamente al tipo de transmisión que esperaríamos si existiera una civilización extraterrestre. Anomalía 9, al acercarse al perihelio, 13 Atlas aumentó su brillo más rápido que cualquier otro cometa registrado. No solo era inusualmente brillante, sino que su luz era más azul que la del Sol. Anomalía 10-13 Atlas producía simultáneamente chorros de gas Asia y desde el Sol, pero su superficie no tenía suficiente para absorber la energía lumínica necesaria para vaporizar el hielo requerido para la generación de chorros tan potentes. En otras palabras, su núcleo era demasiado pequeño y su luz solar demasiado débil para explicar los chorros que observábamos. Analizaremos esto con más detalle posteriormente. Anomalía 11 cerca del perihelio. 13 Atlas exhibe aceleración microgravitatoria, la cual solo se produciría si hubiera una evaporación masiva de al menos el 13% de la masa total de su núcleo. Sin embargo, las imágenes iniciales muestran el objeto intacto sin ninguna ruptura ni desintegración. Esta aceleración microgravitatoria es mayor que la de cualquier cometa natural observado, con la excepción de algunos cometas que pasan cerca del Sol, los cuales absorben 1000 veces más calor que 13 Atlas. Bien, esas son las anomalías 1 a 11.
Hablemos de la anomalía 12, la más prominente de Tracy Atlas. Los chorros de cola invertida que vimos antes son un fenómeno casi imposible para un cometa natural. A la distancia donde Tracy Atlas se ve afectado por el viento solar, estos chorros deberían estar fragmentados y dispersos. Entonces, ¿qué les está sucediendo realmente? La semana pasada, imágenes preliminares revelaron una red de chorros rodeando a Tracy Atlas. Lo interesante es que con una velocidad de rotación de 16 horas por revolución, estos chorros deberían difuminarse en una banda ancha. Sin embargo, la imagen tomada por los astrónomos F, Neveling y M. BCNR el 9 de noviembre de 2025 muestra chorros rectos, estrechos y que se extienden por más de 1 millón de kilómetros. Si suponemos que la tasa de pérdida de calor del material que se evapora naturalmente es de unos 400 metros por segundo, se necesitaría casi un mes para crear una estructura tan larga. ¿Cómo es posible que estos chorros mantengan su orientación sin rotar mientras el cometa Tracy Atlas gira continuamente? Una hipótesis sugiere que la velocidad de rotación haya disminuido desde julio. Sin embargo, esto es poco probable, ya que la evaporación irregular suele provocar que los cometas giren más rápido, no más lento. Aún no se dispone de nuevas mediciones del periodo de rotación, pero se esperan datos en las próximas semanas. Otra posibilidad es que la luz solar solo provoque evaporación en ángulos específicos, como en el caso de bolsas de hielo, en profundas grietas que solo reciben luz solar directa cuando el Sol se encuentra en el ángulo adecuado. Esto crearía chorros que erupcionan en ciclos de 16 horas como guisantes en vainas, con una distancia entre ellos de aproximadamente 23.270 kilómetros. Si esto fuera cierto, deberíamos observar unas 43 bandas de gas discretas y equidistantes, pero no hay ninguna. Lo que observamos son corrientes de gas continuas e ininterrumpidas. También podrían ser los restos vaporizados de escombros expulsados durante la explosión nuclear cerca del Sol. Sin embargo, no hay evidencia de que Tracy Atlas haya explotado, y con lo que hemos observado, solo existe una posibilidad que se ajusta a los datos. Las corrientes de gas se mantienen orientadas porque son generadas por motores de dirección tecnológica que mantienen una dirección de pulverización constante para controlar la órbita. Otro punto interesante, el cineasta Digital Voodoo creó una simulación de Tracy Atlas. En ella, el objeto gira normalmente, pero está rodeado por una estructura reticular que contiene corrientes de gas y que no rota. Los conductos o propulsores internos se mantienen orientados manteniendo una órbita estable. Esto concuerda con el hecho de que Tracy Atlas ha seguido una trayectoria recta desde el evento de aceleración gravitatoria masiva. Y seamos claros, digan lo que digan, nunca hemos visto chorros de gas dirigiéndose directamente hacia el Sol en una columna cónica como esta en ningún cometa natural. Nunca. Lo demostraré ahora. Llegamos ahora a lo que considero la parte más frustrante de la historia, la refutación del refutador. No voy a entrar en todas las críticas que Jason Wright ha dirigido a Below, ni en todos los puntos que encuentre erróneos en las anomalías de Loeb, ni en su argumento de que todo puede explicarse mediante otros cometas naturales del sistema solar. En cambio,
Nos centraremos en el punto clave, la cola inversa, los chorros retrosolares que hemos observado en Tracy Atlas. Según Jason Wright, existen ejemplos espectaculares de este fenómeno en la naturaleza con un cometa normal. Él señala un cometa específico como modelo y a partir de ahí la historia se publica en Wikipedia y luego se difunde por la astronomía, la ciencia convencional y los medios de comunicación como si fuera una verdad evidente que se trata de un cometa real y natural que se comporta casi exactamente como Tracy Atlas. Explicaré por qué eso no es cierto. El cometa UN 270, y uno es la piedra angular del argumento de Wright, en un artículo lo describe así: la morfología del gas alrededor de Tracy Atlas es inusual, ya que parece tener una prominente cola invertida, o al menos una banda de polvo que apunta hacia el Sol, lo cual no es la orientación habitual de las colas de polvo, que normalmente son repelidas por la presión de la radiación solar. Esta estructura es rara, pero no sin precedentes. Farnham y sus colegas han reportado un aumento similar hacia el Sol en el cometa C 204-1, 271, que explican cómo, debido a una lenta inyección de grandes granos de polvo, principalmente desde el hemisferio iluminado por el Sol, Wright argumenta que es probable que el mismo mecanismo opere en Tracy Atlas. La superficie iluminada por el Sol crea una evaporación asimétrica, empujando los grandes granos de polvo, menos afectados por la presión de la radiación, hacia una estructura similar a una cola que apunta al Sol en el plano orbital. Esta comparación es desacertada. Una de las razones más importantes es el enorme tamaño de UN 270. Y uno es el cometa más grande jamás observado en la historia de la astronomía, por lo que absorbe mucho más calor que Tracy Atlas. No solo eso, sino que la cola invertida que se cree que aparece en UN 270 y uno se formó a una enorme distancia del Sol, aproximadamente a 16 unidades astronómicas, es decir, más allá de la órbita de Saturno. Esto es importante porque a esa distancia el viento solar es apenas una brisa débil, mientras que Tracy Atlas experimenta una tormenta de viento solar mucho más intensa a unas 4 unidades astronómicas. Específicamente, en la ubicación de UN 271, la presión del viento solar es de tan solo unos 4 vatios por metro cúbico, mientras que en la ubicación de Tracy Atlas, esta cifra supera los 1000 vatios por metro cúbico, suficiente para calentar. La superficie de Tracy Atlas en chorros de hasta 950,000 kilómetros de longitud, casi ridiculizando la fuerza del viento solar. Mientras tanto, un 271 prácticamente no está sujeta a esta presión. Así que, si expulsa partículas de polvo y hielo y crea lo que parece una larga cola inversa, en realidad se trata solo de una extensión de la capa de gas circundante, no de una columna de chorro recta y definida. Y lo que es más importante, en UN 271 hablamos de chorros difusos, no de los chorros de gas rectos y enfocados como en Tracy Atlas, que son dos cosas completamente distintas. Este ejemplo de UN 270, y uno es más bien un argumento de protección de referencia que una comparación científica rigurosa. Una pregunta muy pertinente: ¿por qué nadie ha simulado la corriente en chorro de UN 270 y uno a una distancia de 4 unidades astronómicas como en Tracy Atlas? Porque si lo hubieran hecho, los resultados mostrarían que el viento solar a esa distancia
desintegraría por completo la supuesta cola inversa de UNE 270 y realicé mi propia simulación de UNE 270 y a una distancia de 4 unidades astronómicas. Si bien la simulación no es 100% precisa, los resultados son notables cuando el viento solar se ajusta a una distancia de 4 UA. La corriente en chorro alcanza su máximo muy cerca del núcleo, a unos 10 hasta 100 kilómetros, no a cientos de miles de kilómetros. Esto es similar a los chorros de alta resolución. Observados alrededor del cometa Hartley, se extienden solo hasta unos 60 hasta 80 kilómetros y luego se disipan no cientos de miles o millones de kilómetros. En la simulación, el chorro de un 270 y se difumina rápidamente al ser desintegrado exponencialmente por el viento solar, formando un halo que se asemeja a un halo natural alrededor de un cometa a esa distancia. No a las puntas de lanza de millones de kilómetros de longitud. En otras palabras, A1 for UA. Solo veríamos un halo natural alrededor del cometa, sin chorros largos, rectos y concentrados. Los chorros que un 270 y creó inicialmente a esa distancia serían completamente destruidos por las condiciones de 4 UA. Por lo tanto, esta comparación no solo es inexacta, sino también irresponsable. Induce a quienes no tienen los medios para analizar los datos a creer que estos dos objetos son casi idénticos cuando en realidad no lo son en absoluto. Jason Wright no se refiere simplemente a una comparación engañosa. He aquí otro ejemplo. Escribe que uno de los argumentos más comunes sobre el cometa 13 Atlas es que sus chorros son tan rectos y constantes en comparación con su periodo de rotación de 16 horas que deberían aparecer con remolinos en imágenes de larga exposición, pero Wright afirma que muchos cometas activos aún pueden producir chorros nítidos gracias a conductos distintivos. Menciona el cometa C 2017 K2, que produce chorros de CO rectos que se extienden a lo largo de más de 0 kilómetros a una distancia de 10 a 15 unidades astronómicas, prácticamente sin desenfoque rotacional. Incluso en imágenes del Hubble suena convincente. Pero hay un gran problema. El periodo de rotación de K2 es de 57 días, no de 16 horas. Esto significa que la misma cara de este cometa está casi siempre orientada hacia el Sol durante un tiempo muy prolongado, a diferencia de 13 Atlas, que gira sobre sí mismo 3 veces en tan solo 2 días. Por lo tanto, la rotación de K2 es demasiado lenta para causar desenfoque. Durante las horas de observación del Hubble, el núcleo de K2 giró solo entre 1 y 2 grados, lo que permitió que los chorros mantuvieran su forma sin la deformación que se produciría en un objeto que gira rápidamente. En otras palabras, este ejemplo no es comparable con 13 Atlas, pero eso no es todo. Los chorros de K2 apuntan en dirección opuesta al Sol, no hacia él, como los de 13 Atlas. ¿Verdad que es frustrante? Resulta difícil comprender por qué tanta gente intenta minimizar las extraordinarias características que presenta 13 Atlas. Esta debería haber sido una oportunidad de oro para que los astrónomos descubrieran un objeto interestelar con un comportamiento distinto al de cualquier otro cometa natural conocido. Sea natural, el hecho de que exhiba una serie de fenómenos nunca antes vistos en la naturaleza debería intrigarnos y entusiasmarnos a todos.
Puede que sea un objeto natural, pero con una órbita tan extraña que su utilidad resulta dudosa. La posibilidad se vuelve cada vez más improbable. Lo que me preocupa es que un científico como Jason Wright, cuyo conocimiento astronómico supera con creces el mío y que está profundamente involucrado en SETI y la búsqueda de inteligencia extraterrestre, reaccione con tanta dureza ante nuevas teorías sobre un objeto tan inusual. ¿Por qué descartar toda idea solo porque no encaja en un molde conocido? Y para que quede claro, no estoy insinuando que Jason Wright esté involucrado en ninguna conspiración ni que esté engañando deliberadamente, pero los ejemplos del mundo real demuestran que las comparaciones que establece están tan alejadas de Atlas que ya no son válidas. Esto refleja un problema más amplio. La gran mayoría de la comunidad astronómica, el 90%, y 5% o más, está tan inmersa en un modelo mental que considera que todos los objetos interestelares deben ser naturales, independientemente de lo que representen. Solo se fijan en lo que encaja con su visión del mundo y ignoran los datos contradictorios. Cuando la mayoría de los medios de comunicación y la comunidad científica se dejan llevar por ese modelo y asumen, sin más debate, que Tracy Atlas definitivamente no es un objeto diseñado, nos estamos poniendo en grave peligro. Esto deja a la humanidad vulnerable a un objeto interestelar si algún día un intruso con intenciones verdaderamente maliciosas se presentara. No creo que Tracy Atlas tuviera intenciones maliciosas. Si hubiera querido, podría haberse desviado en el perihelio, el punto más favorable para cambiar de rumbo, pero no lo hizo. Eso no significa que todos los futuros objetos interestelares serán inofensivos. Y si insistimos en que deben ser naturales, sin importar las señales, esa obstinación podría llevar a la humanidad a un final catastrófico, un final debido a la subjetividad y la falta de vigilancia. Pero volvamos a la pregunta fundamental. ¿Qué es exactamente Tracy Atlas? Analicemos objetivamente todas las pruebas. Desde el punto de vista natural, sabemos que existen cometas y objetos interestelares, y en un universo tan vasto, con incontables estrellas y planetas, pueden ocurrir cosas extrañas e impredecibles. Es posible que Tracy Atlas sea simplemente uno de esos casos excepcionales, una combinación extremadamente rara de factores naturales que crea un objeto que parece inusual, pero que en realidad es completamente natural. Desde el punto de vista tecnológico, encontramos 12 anomalías distintas, cada una notable por sí sola y que en conjunto conforman una imagen difícil de explicar mediante procesos naturales. La órbita está perfectamente alineada para pasar cerca de varios planetas en la zona habitable. El tiempo de llegada está calculado con precisión. El cambio de orientación en el perihelio ocurre cuando no es visible desde la Tierra. Los chorros que se dirigen hacia el Sol desafían las leyes de la física. La composición química se asemeja a una aleación industrial. La aceleración contra la gravedad no tiene explicación. Y ahora, los chorros colimados mantienen su orientación a pesar de la rotación del objeto. Cada anomalía individual tiene explicación, pero todas a la vez, en el mismo objeto. La probabilidad estadística de que todo esto ocurra al azar es extremadamente baja. Y aquí está lo que muchos científicos parecen reacios a admitir, a veces la explicación más sencilla
la que se ajusta a todas las pruebas sin necesidad de suposiciones complejas y no demostradas, es la menos convencional si Tracy Atlas es, en efecto, un dispositivo tecnológico. ¿Quién lo envió? ¿Con qué propósito? ¿Por qué eligieron nuestro sistema solar? Una posibilidad es que se trate de una sonda autónoma enviada por una civilización que desea explorar sistemas estelares con planetas habitables. Podrían haber enviado miles o millones de naves de este tipo a la galaxia, cada una programada para buscar indicios de vida. Tracy Atlas podría ser una de ellas, recorriendo nuestro sistema solar, recopilando datos sobre nuestros planetas, tal vez incluso dejando algunas sondas más pequeñas para un estudio más detallado, y luego continuando su viaje hacia otros sistemas estelares. Otra posibilidad, más siniestra, es que se trate de una misión de reconocimiento previa a una invasión. La civilización que nos envía quiere saber si la Tierra merece ser conquistada. Quieren conocer nuestro nivel tecnológico, nuestras defensas, nuestros recursos. Tracy Atlas podría ser la primera nave exploradora de una campaña a largo plazo. O tal vez sea algo completamente distinto, algo que ni siquiera podemos imaginar porque estamos limitados por nuestra propia experiencia y tecnología. Una civilización miles o millones de años más avanzada que la nuestra podría tener motivos y métodos que no podemos comprender, y eso es lo más aterrador y a la vez lo más fascinante de Tracy Atlas. Sea lo que sea, quien quiera que la haya enviado, su presencia en nuestro sistema solar nos obliga a afrontar las preguntas más fundamentales sobre nuestro lugar en el universo. ¿Qué opinas? ¿Es Tracy Atlas un cometa natural? ¿O se trata de un dispositivo tecnológico enviado por una civilización alienígena para explorar nuestro sistema solar? Y lo más importante, si Tracy Atlas es una sonda alienígena, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro de la humanidad? Deja un comentario abajo y cuéntame qué piensas. Si te ha parecido útil e interesante este vídeo, dale a me gusta y compártelo para que más gente conozca esta increíble historia. Suscríbete al canal para no perderte las últimas novedades sobre Tracy Atlas y otros descubrimientos científicos, porque esta no es solo la historia de un extraño objeto en el espacio, sino la historia de la búsqueda de la verdad por parte de la humanidad, del coraje para cuestionar y desafiar lo que creemos saber. Y es un viaje del que todos formamos parte